Buenas, Dios les bendiga, soy la pastora Luis Marina. La palabra la tenemos en San Lucas capítulo 1 versículo 26 hasta el 28. Y la palabra de Dios dice así: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer virgen desposada con varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Amén. Cuando se le sirve a Dios, se sirve con agrado, porque es cuando hemos recibido un llamado, ese llamado de Dios, y hay que atender a Él. No ser nosotros mismos piedra de tropiezo. Tener algo muy importante sobre nuestras vidas, y es sumisión, responsabilidad, humildad ante Dios. Por ese llamado que te ha hecho, hay que obrar como debe ser. María recibió el llamado de Dios y aceptó, y fue llamada bienaventurada. La palabra bienaventurada, doblemente bendecida, doblemente el favor de Dios sobre su vida. Nosotros somos bienaventurados, el pueblo de Dios. Digan amén. Porque hay una bienaventuranza en nuestras vidas, porque hemos sido llamados a estar delante del Señor. María tenía 15 años cuando el ángel se le presentó y le hizo el llamado. Y ella aceptó, sin poner perjuicios, porque muchas veces ponemos perjuicios al llamado de Dios, sin decir qué voy a hacer, sin mirar las consecuencias que iban a pasar. Y muchas veces miramos las consecuencias y nos detenemos a estar delante de Dios. Siempre le ponemos trampas a las cosas de Dios. Y es lo que nosotros no debemos hacer. Todos decimos amar a María, mas no seguimos el ejemplo de ella. Hay que seguir el ejemplo que nos dio. Ese ejemplo que nos dio ella de sujetarse a Dios. Tenía María sumisión, responsabilidad, humildad delante de Dios, y aceptó el llamado. Y a nosotros nos falta. Una de las características también que tenía María era la calma. Vamos a Lucas capítulo 2, 41-51. Y dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar a ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supiera José y María. Y pensando que estaba entre las compañías, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaban, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así?
he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesús se quedó en el templo, nos habla la palabra de Dios. María y José no se habían dado cuenta de esto. Y esto causó angustia en María. Y fueron y lo buscaron. Y cuando buscaron a Jesús, lo encontraron en medio de todos, él predicando la palabra. Pero ¿qué hacía María? Tomaba silencio de todo lo que el ángel le había revelado, todo lo que guardaba en su corazón. Ella sabía que no podía divulgarlo por nadie. El cristiano debe guardar en su corazón el secreto que le cuenta. Si alguien busca su ayuda, su consejería, debe de tomar silencio y orar por el hermano para que Dios le ayude. Esto es algo muy importante, y tener calma también en medio de toda situación que se presente en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros hacemos todo para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos, sabemos de que debemos obrar correctamente. Vamos a Juan capítulo 2 versículo 1-4. Sumisión era otra de las características de María, sumisión. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienes vino? Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aunque no ha venido mi hora. Bendito sea el nombre de Dios. Les voy a leer el 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijera. O sea, ella se sujetó a la voluntad de su hijo. Bendito es el nombre del Señor. En las bodas de Caná, cuando Jesús le dice a María, ¿qué tienes contra mi mujer? La actitud de María fue tomar silencio. No mostró ni una palabra. La sumisión del cristiano es muy importante, ya que es el control en sí mismo. No violentarnos por nada, ser mansos de corazón. Tener mansedumbre es tener humildad, tener docilidad y suavidad, que esto se va reflejando en nuestro carácter o se va manifestando en el trato que nosotros estamos dando. Es muy importante cuando avanzamos nosotros como hijos de Dios espiritualmente, dejando que Cristo Jesús crezca en nuestras vidas, en nuestro corazón, como lo hizo María en su vientre. Permitió que Cristo creciera. No desaprovechó la oportunidad que Dios le dio para que recibiera su salvación. Y Cristo Jesús dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es la mansedumbre, qué importante es la humildad. Esto nos ayuda a saber cómo vamos a manejar nuestras vidas cuando hayan determinadas situaciones que se estén presentando. Saber cómo es que vamos a resolverlas sin herir a nadie. Saber el momento adecuado para hablar o para retirarnos si es posible.
Esto es saber tener el control de las situaciones que se presenten. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos muestra cada día más en su palabra cómo es que nosotros como hijos de Dios debemos obrar, debemos estar, porque tenemos un Dios grande y tenemos un Dios bueno. Y ese Dios grande y ese Dios bueno se manifiesta en nuestras vidas cuando nosotros se lo permitimos. Porque nosotros, ¿quién le debemos de permitir a Él que se manifieste? Es la manera como Dios obra. Es la manera como Dios se glorifica en cada uno. Mateo 1, 24, 25 dice: y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Acá estamos viendo nosotros lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra. Y San Juan 7:10 nos dice de esta manera: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Bendito sea el nombre del Señor. María tuvo 4 hijos de José y tuvo hijas que no mencionan su nombre. No dicen cómo se llaman, pero los hijos de José dice Jacob, José, Simón y Judas. El primer hijo fue Jesús, el primogénito, el cual fue por el Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos dice que María no estuvo con José hasta que nació Jesús. Cuando la palabra de Dios nos habla que no la conoció o no se hizo a ella, no estuvo con su esposo hasta que nació el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y ella llevaba el Hijo de Dios para salvación al mundo entero. Porque eso fue lo que se manifestó a María a través del ángel. Acá en Lucas 8:19. Y nos dice de esta manera: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Alabado sea el nombre de Dios. Acá nos está hablando de la madre de Jesús y de sus hermanos. Y el versículo 20 dice: y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. El 21 dice: él entonces respondió y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús colocó en claro su propósito de cumplir con la voluntad que Dios le había mandado. Él amaba a su familia. Para Jesús, a pesar de que amaba a su familia, lo más importante era hacer la voluntad de Dios. Lo que le había colocado o le había mandado a hacer. Era más importante que ir tras su familia, y no era que no la amaba. Jesús amaba a su madre, amaba a sus hermanos. Este pasaje de la palabra podemos ver cómo María iba con sus hijos, pero no estaba José, ya que había fallecido
entre el promedio de 50 a 60 años antes de la vida pública de Jesús. Ya José había fallecido. Como cristianos debemos tener una buena relación con Jesús y vivir una vida de testimonio. Los casados vivir para su hogar tomando el ejemplo de José, y los solteros vivir para honrar a Dios en sus cuerpos hasta que llegue el día en que se casen. Se debe dar un buen testimonio siempre. María dio un buen testimonio. Se desempeñó bien como una buena hija, una buena esposa, una buena madre y una buena creyente. A pesar que cuando llegó el ángel a darle las buenas nuevas, vuelvo y digo, solo tenía 15 años, pero era una excelente persona. Estoy hablando en el tiempo porque ella sigue siendo excelente. Y desde ahí ella tomó una responsabilidad sin miedos y sin temores, sin dudas. Una mujer intachable. Es el gran ejemplo que debemos de seguir. Porque no anduvo en chismes, no anduvo en contiendas, no anduvo haciendo divisiones. Muchos dicen amar a María, pero no siguen verdaderamente en su corazón lo que ella siguió. ¿A quién siguió María en su corazón? A Cristo Jesús. Y no se obra con la ternura y el amor y la dedicación que ella tuvo, porque fue una mujer de amor, dedicación y de ternura. Entonces decimos amar a María y se viven borracheras, se viven contiendas, en peleas. Entonces, ¿dónde está el amor? No podemos estar hablando solamente de labios. Debemos de tomar el ejemplo que ella quiso dar. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, María tenía 48 años. Y María testificaba de Cristo Jesús en todo lo que hacía. Guardó la salvación. Cuando Cristo Jesús fue crucificado, María se aferró a Él para enseñarnos que nosotros debemos permanecer en la salvación, ya que es un regalo que se nos da de lo alto para nuestras vidas. Ese regalo maravilloso, ese regalo único, el cual nosotros tenemos que tener muy, pero muy pendientes en nuestras vidas. Son muchos los ejemplos que tenemos para seguir luchando por la vida cristiana. María nos enseñó cómo vivir una vida llena de la presencia de Dios, vivir unidos en la presencia de Cristo Jesús, esforzándonos cada día para no dejarnos vencer por el enemigo. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un amigo fiel. Y nosotros tenemos que tener prioridad en buscarlo como lo hizo María, la madre de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús partió al Padre, María y sus hijos no dejaron de buscarlo en ningún momento. Se aferraron totalmente a esa salvación que habían recibido. Y esto nos lo habla porque estamos hablando por medio de la palabra del Señor, y esto nos lo habla en Hechos capítulo 1, 14, y nos dice de esta manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María no nació para ser adorada. En ninguna de las palabras nos habla de esto. Fue escogida para llevar en su vientre el Hijo de Dios, el único que nació para ser adorado, exaltado
fue Cristo Jesús. Fue el único, porque fue el único que llegó a la cruz para podernos dar a nosotros salvación. Y esto nos lo habla la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Y dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo nos explica la palabra del Señor tan claramente quién es el que merece ser honrado y quién es el que merece ser alabado y glorificado? Y Romanos 14:11 nos dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Tampoco fue para pedirle. La palabra del Señor nos habla de que ella no es para uno pedirle nada. Ella es para uno seguir un ejemplo vivo. Y nos lo dice la palabra de Dios en Juan 14:10 hasta el 14. Y nos dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice en mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús. No habla en el nombre de María, porque María no es intermediaria ante Dios, es Cristo. Cristo es el puente. Cristo es el único que es intermediario entre el hombre y Dios. Entonces quiero que tengamos muy en cuenta esto, para que no sigamos cayendo en un error que nos lo han colocado desde mucho tiempo. La Virgen María solo hay una y la dividieron en muchas. Solo es María, Madre de Jesús. Como dije ahora, la Virgen María no es mediadora, solo Cristo Jesús. Y esto nos lo habla, porque es que nos lo está hablando a nosotros. La palabra de Dios nos está diciendo quién es el mediador, quién es que intercede. Y dice en primera de Timoteo 2:5: porque entre Dios y los hombres, Jesucristo, hay un solo mediador, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Él es el único mediador, el cual nos rescató, el cual obró para nuestras vidas. No hay otro más que Él. No existe otro que nos hicieron a nosotros saber de que María era mediadora. María no es mediadora. María solo cumplió como nosotros a un llamado que se le dio. Y nosotros estamos haciendo eso, cumpliendo a un llamado que se nos dio. Y debemos de hacerlo bien, porque tenemos un ejemplo vivo, un ejemplo grande que nos dejó María. Dios es un Dios bueno. Y vuelvo y le leo primera de Timoteo capítulo 1. Dice la palabra del Señor:
sea el nombre de Dios. Nos habla la palabra del Señor. En primera de Timoteo, es capítulo 2, versículos 5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Qué bueno es el Señor con nosotros. A veces nosotros hemos tomado cosas que nos han dejado, nos enseñaron desde muy niños, y nos pusimos en la repetidera del repetidero, y es cuando dice Dios te salve María. ¿Por qué decimos Dios te salve María si ella ya tiene salvación? Debemos de orar con conciencia. Por eso la palabra de Dios dice, por falta de conocimiento mi pueblo se perdió. Otra de las cosas que dice, María sin pecado concebido. María tuvo una madre, un padre terrenal, donde el padre y la madre se hacían el uno al otro porque estaban casados. Ella nació de un amor grande. Entonces con ese pecado que se dice sin pecado concebido, pero no, ella fue con lo que la relación de su padre y su madre. El único que no tuvo pecado concebido fue Cristo Jesús, que fue por medio del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, yo quiero que aprendamos de esto y que le digamos a Dios que sea Él ayudándonos para que nosotros no nos vamos a perder por causa de no tener ese conocimiento, de no escudriñar la Escritura, de no mirarla como debe ser. Amado Padre Dios Todopoderoso, Rey de los cielos, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu poder, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos ahora mismo, Padre, que obres en nuestras vidas, que nos ayudes, Señor, a tener responsabilidad como hijos tuyos, que seamos sumisos, seamos humildes de corazón, que tengamos esa calma en nuestras vidas en todo momento, que ese carácter de nosotros sea formado en ti, dando la humildad, pero también dando la mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos dedicados, esos hijos entregados, Señor, como tu hija María, que se entregó a ti, que aceptó a Cristo en su vientre. Ayúdanos a que Cristo crezca cada día en nuestro corazón y que dependamos de Cristo Jesús, que dependamos de esa oración que llega ante tu presencia. Ayúdanos a vivir, Señor, una vida cristiana sujeta a ti. Ayúdanos a perseverar unánimes en una misma oración, en un mismo sentir, en un mismo oír y en un mismo hablar. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo Jesucristo, por tu gloria y tu poder. Amén y amén. Dios les bendice, Dios les guarde. Pasen una feliz noche. Bendiciones para todos. Son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano, y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura,
de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano y en invierno mi calor, siempre serás. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenas de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano, y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti le ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primavera en mis veranos, en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en veranos y en invierno mi calor. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano y en invierno mi calor siempre será.